Bienvenidos a esta sesión de Compact y Nóminas. Esta es la sesión número 8 del curso intensivo, en el cual los estamos enfocando estas capacitaciones referentes a temas que se aplican en el examen de certificación. En esta sesión vamos a ver el proceso de realizar la interfaz de nóminas con el sistema de contabilidad y bancos. Y por último, pues vamos a ver también algunas de las utilerías que se aplican en el sistema de Compact y nóminas. Cabe resaltar que son utilerías internas, o sea que vienen dentro de la aplicación, puesto que va a haber otra sesión en el cual van a ver otras utilerías externas, ¿sí? Las que se encuentran ahí en C archivos de programa, Compact, nóminas. Ok, voy a compartirles mi pantalla para poder mostrarles la presentación. Listo, ya compartí la ventana. Ok, vamos a ver entonces el objetivo de esta sesión es configurar la interfaz entre Compact y nóminas y Compact y contabilidad y bancos. También vamos a ver algunas utilerías del sistema. El temario, vamos a ver la interfaz primero entre nóminas con Compact y contabilidad y posteriormente la interfaz entre Compact y nóminas y Compact y bancos. Posteriormente algunas utilerías como la de auditoría de conceptos grabados para ISR, la reestructuración de códigos del empleado, reestructuración de código de cuentas, de acumulados y otras que pues más adelante las vamos a ver. Ok, vamos a empezar entonces con la interfaz entre el sistema de nóminas y contabilidad. Ok, es importante que ustedes identifiquen lo siguiente. Antes de realizar lo que es la interfaz, es importante checar cómo se están relacionando los sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema de Compact y contabilidad. Básicamente es el sistema que va a recibir la información de las otras aplicaciones. Entonces el sistema de contabilidad pues tiene su administrador de documentos digitales. El sistema de contabilidad puede pues relacionarse o hacer interfaz con el sistema de bancos, con el sistema de comercial y también con el sistema de nóminas, ¿sí? Bancos también puede hacer interfaz con el sistema de comercial. Bancos también hace interfaz con el sistema de contabilidad, que normalmente bancos y contabilidad es la misma base de datos, ¿sí? De hecho, entre bancos y contabilidad no hay una interfaz que se tenga que realizar, puesto que es la misma base de datos entre ambos sistemas. Entonces, cuando ustedes elaboran una póliza en bancos, pues prácticamente ya está en contabilidad. Comercial también se relaciona con contabilidad. Y nóminas también se relaciona con el sistema de contabilidad. Ustedes pueden observar que contabilidad realmente es el que va a recibir toda la información. Entonces, cuando nosotros tenemos nóminas y contabilidad, es mucho más fácil la elaboración de nuestras pólizas, puesto que cuando nosotros generamos desde el sistema de nóminas y enviamos a contabilidad la póliza, esa póliza que va a recibir contabilidad ya va a tener relacionado los XMLs o los FDIs de la nómina. Más adelante les menciono cómo se hace esa relación, ¿sí? Cómo se va a relacionar el XML con la póliza. Si lo hace únicamente a nivel de encabezado, lo hace a nivel de movimiento, ¿qué sucede? Eso lo vamos a ver más adelante. También el sistema de nóminas hace interfaz directamente con el sistema de bancos. Aquí es importante que ustedes tomen en consideración de que cuando ustedes tengan el sistema de bancos en su empresa, realmente todos los cobros o pagos que ustedes vayan a realizar lo deben de hacer desde el sistema de bancos para que desde bancos esté actualizado lo que es el flujo de efectivo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si ustedes van a realizar el pago de la nómina
y tienen el sistema de nóminas y bancos. Entonces, desde el sistema de nóminas ustedes pueden generar los documentos bancarios y enviarlos al sistema de bancos. Y el sistema de bancos pues ya va a actualizar los saldos con base pues a los documentos que ustedes enviaron del sistema de nóminas, ¿sí? Esto es como de manera general cómo se están relacionando los sistemas entre sí. Realmente en esta sesión lo que vamos a abordar es nóminas con contabilidad y nóminas con el sistema de bancos. Algo importante también es importante destacar de que toda esta relación es a través del SDK, el SDK de contabilidad, ¿sí? Para que puedan interactuar los sistemas. Ok, para poder realizar la interfaz podemos seguir los siguientes pasos. Primero, es importante indicarle al sistema de nóminas con qué empresa de contabilidad se va a trabajar. Posteriormente, y dependiendo de la forma en la cual nosotros vamos a contabilizar los conceptos de la nómina, tenemos que configurar ya sea la subcuenta del departamento o la subcuenta del empleado. Esto siempre y cuando nosotros utilicemos el tipo de interfaz por departamento o por empleado. Posteriormente vamos a definir o hacer la definición contable concepto, que en esa parte es donde yo le indico al sistema el tipo de interfaz que voy a utilizar por cada concepto de la nómina y la cuenta contable que voy a utilizar para poder contabilizar el importe del concepto. Posteriormente, en caso de que yo haya definido un tipo de interfaz por empleado o por departamento, tengo que indicar cuál es la parte de la cuenta que le corresponde al departamento y cuál es la parte de la cuenta que corresponde al empleado, ¿sí? Posteriormente, tendría que generar y enviar la póliza en el sistema de Compact Contabilidad. A grandes rasgos, esto es lo que se tiene que hacer durante el proceso de la interfaz. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de esos pasos. Primero vamos a asignar la empresa contable, que básicamente lo que tenemos que hacer es ir al catálogo de empresas del sistema de nóminas y vamos a seleccionar la empresa de nóminas. Posteriormente nos dirigimos a la pestaña contable y en ese momento pues seleccionamos la empresa de contabilidad con la que vamos a realizar la interfaz. Es importante de que cuando ustedes seleccionen la empresa de contabilidad, se va a abrir una sesión a través del SDK donde hay que darle clic en aceptar. Seleccionamos la empresa de contabilidad, clic en el botón aceptar y al darle guardar se van a fusionar lo que son los ADDs. Entonces ya va a haber un solo ADD para el sistema de contabilidad y para el sistema de nóminas. El ADD que siempre va a prevalecer o va pues quedarse es el ADD del sistema de contabilidad. Y toda la información que está en el ADD del sistema de nóminas se pasa al ADD de contabilidad, ¿sí? Es importante tener en consideración esa parte. Y para que esa interfaz se pueda llevar a cabo, debemos de checar cómo está o cuál es el motor que utilizan nuestros ADDs, porque recordemos de que actualmente pueden tener ADDs con el motor anterior o el ADD anterior que utilizaba el motor Lucene y el ADD que utiliza pues el sistema de contabilidad que también puede ser en Lucene o SQL. Entonces actualmente puede ser de que yo tenga un ADD en Lucene y otro ADD que está en SQL. Cuando se presenta esa situación de que yo quiero realizar la interfaz entre los sistemas, cuando nóminas tiene su ADD en Lucene, pero contabilidad tiene su ADD ya en una base de datos de SQL, al momento de realizar la interfaz me va a aparecer este mensaje, donde se va a indicar de que no es posible realizar la interfaz debido a que el ADD de la empresa de nóminas se encuentra en una versión anterior. Y para que se puedan fusionar lo que son los ADDs, ambos deben de estar en el mismo motor de base de datos. En este caso lo que se tiene que hacer pues es migrar el ADD de nóminas
al ADD en SQL para que la interfaz se pueda realizar, ¿sí? Si los dos ADDs ya están en SQL, pues la interfaz o la fusión se realiza sin ningún problema. En caso de que el ADD de nóminas esté en SQL y el ADD de contabilidad esté en Lucene, pues también aquí nos va a aparecer un mensaje donde nos indica de que no es posible realizar pues la interfaz. Entonces es importante destacar de que los dos ADDs deben de estar en el mismo motor de base de datos para que la fusión se pueda realizar sin problema. O sea, los dos deben de estar en Lucene o los dos deben de estar en SQL. También hay alguna consideración importante que deben de tener en cuenta. Como les había comentado de que el ADD que va a permanecer es el ADD de contabilidad. Entonces, lo que se realiza para garantizar de que no se pierda la relación entre los XMLs que estaban en el ADD de nóminas con el documento o el sobrerecibo que está también en la base de datos de nóminas. Entonces, lo que se realiza después de terminar, ya sea la fusión, bueno, en este caso la fusión, automáticamente se corre un proceso que se llama la reconstrucción de relaciones. Esta reconstrucción de relaciones lo que hace es garantizar de que el XML del recibo de nómina no pierda relación con el sobrerecibo que está en la base de datos de nómina. Si esto es para poder pues, garantizar de que al momento de enviar un XML o CFDI de la nómina, pues se pueda leer adecuadamente la información. Ok, una vez de que se hayan indicado con qué empresa de contabilidad vamos a trabajar, el siguiente paso pues es hacer la definición de la estructura de la subcuenta del departamento y del empleado, que básicamente este apartado me va a servir para que yo pueda configurar la parte que va a cambiar según el departamento o la parte que cambia según el empleado, puesto que recordemos de que tenemos 4 tipos de interfaz que podemos establecer por cada concepto de nómina que queramos contabilizar. Por ejemplo, si yo selecciono que un concepto de nómina lo quiero contabilizar por departamento, quiere decir de que va a generar un movimiento de todos los empleados que pertenezcan a ese departamento. Vamos a poner el ejemplo de sueldo. Yo tengo el concepto de sueldo y le voy a indicar al sistema que lo voy a contabilizar por departamento. Entonces en la póliza va a generar un movimiento por cada departamento que tenga. Y los importes que va a englobar en esos movimientos van a ser los importes que estoy pagando a los empleados que pertenecen a ese departamento. En este caso, el sueldo. Va a juntar todos los importes correspondientes al sueldo y los va a poner en un movimiento que corresponde a un departamento en específico. Cuando es por empleado, va a generar un movimiento de sueldos por cada empleado que yo tenga. Cuando el tipo de interfaz es global, va a generar un solo movimiento por todos los empleados que yo tenga en el periodo de la nómina. Y cuando es por segmento de negocio, es cuando yo tengo una sola cuenta contable, pero yo quiero dividir por segmentos cada importe. ¿Sí? Igual más adelante voy a hacer un ejercicio donde voy a mostrar cómo podemos contabilizar por segmentos de negocio. Ok, aquí es importante de que ustedes identifiquen de que si algunas cuentas contables en el sistema de Compact y contabilidad tienen una cuenta por cada departamento en este caso, entonces ustedes pueden contabilizar ciertos conceptos por departamento. Por ejemplo, aquí puedo observar de que sueldos y salarios yo tengo una cuenta contable de sueldos por cada departamento. Y puedo identificar aquí que en este caso únicamente el último dígito es el que va a estar cambiando por departamento. En este caso porque tengo pocos departamentos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, más de 10 departamentos,
yo puedo interpretar de que los últimos 2 dígitos son los que estarían cambiando. Y si tuviera pues más de 100 departamentos, pues yo puedo interpretar de que serían los últimos 3 dígitos los que estarían cambiando. Es importante identificar esta parte. ¿Por qué? Porque hay un apartado en el catálogo de empresas de CompaKey Nóminas, en la pestaña contable, donde ustedes tienen que indicar la parte de la cuenta que cambia según el departamento, y eso lo van a indicar ustedes mediante la letra D. También en ese mismo apartado pueden indicar la parte de la cuenta que cambia según el empleado. Y para que ustedes puedan saber cuál es la parte de la cuenta que cambia, es importante checar el catálogo de cuentas del sistema de contabilidad. Por ejemplo, si yo checo en el catálogo de cuentas de contabilidad, yo puedo observar de que tengo aquí una cuenta contable por cada empleado. Y también aquí yo tengo que identificar cuál es la parte de la cuenta que cambia según el empleado. Y con base a ello, regresamos al catálogo de empresas del sistema de nóminas, y en la pestaña contable, ahora mediante la letra E, voy a indicar cuál es la parte de la cuenta que va a cambiar según el empleado. ¿Sí? Es importante tener en consideración esa parte. Cuando yo únicamente quiero contabilizar conceptos de manera global, porque solo tengo una cuenta contable, entonces aquí no hay necesidad de configurar pues la parte que cambia según el departamento o la parte que cambia según el empleado. ¿Sí? Ok, antes de pasar a configurar pues cómo voy a contabilizar cada concepto de la nómina, vamos a hacer la interfaz. Aquí tengo una empresa de CompaKey nóminas, en el cual lo voy a interfazar con el sistema de contabilidad. Les había indicado que como primer paso es ir al catálogo de empresas, seleccionar la pestaña contable. Aquí seleccionamos la empresa de contabilidad con la que vamos a realizar interfaz. Aquí se abre una sesión por medio del SDK y me aparece el listado de empresas del sistema de contabilidad. Y voy a seleccionar la empresa de contabilidad con la que voy a realizar interfaz. Antes de darle guardar, es importante que ustedes observen en la pestaña de recibo electrónico de pago. Bueno, recibo electrónico. Ustedes pueden observar de que en este punto el sistema de nóminas utiliza su propio ADD y te indica de que este es el nombre físico de su ADD. Sin embargo, cuando yo le dé guardar, es cuando se van a fusionar los ADDs. ¿Sí? Aquí me debe aparecer una ventana donde indica que se va a combinar el contenido de la empresa de contabilidad con el contenido del ADD de la empresa de nóminas. Indica de que pues es importante respaldar a ambas empresas, puesto que es un proceso irreversible. Le vamos a dar a aceptar y en este momento se está haciendo la fusión de los ADDs. Todo lo que está en el ADD de nómina se pasa en el ADD de contabilidad. Y ahora es un solo ADD para ambos sistemas. Ya se hizo la fusión del ADD. Si yo regreso a la pestaña de recibo electrónico, puedo observar de que ahora indica de que nóminas ya utiliza el ADD de contabilidad y cambió el nombre físico de su ADD. Ahora utiliza el ADD o el ADD o el nombre físico que tiene el ADD de contabilidad. ¿Sí? Cerramos con ello, ya hicimos la fusión entre los ADDs. Regreso a la pestaña contable y puedo observar de que nóminas de manera automática ya interpreta cuál es la estructura de cuentas que maneja la empresa de contabilidad. Por ejemplo, aquí voy a abrir la empresa de contabilidad con la que realicé la interfaz y puedo observar de que la estructura de cuenta que estamos manejando es la 323, ¿sí? Y automáticamente el sistema de nóminas ya sabe cuál es esa estructura de cuentas. Antes de salir de esta ventana, aquí también podemos configurar lo que les había comentado. En caso de que algunos conceptos de nómina lo vayamos a contabilizar por departamento
y algunos conceptos por empleado. Entonces aquí tenemos que indicar cuál es la parte de la cuenta que cambia del departamento o del empleado. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues necesitamos ir al catálogo de cuentas del sistema de contabilidad y aquí pues preguntarle al contador o al usuario del sistema si pretende contabilizar algunos conceptos por departamento o por empleado. En caso que así sea, que nos muestre pues cuáles son las cuentas. Por ejemplo, en este caso el de sueldos lo está contabilizando por departamento. Y aquí voy a tomar que los dos últimos dígitos son los que están cambiando para poder preparar el sistema en caso que crezca en el número de departamentos. Entonces vengo aquí y si yo no sé con qué letra tengo que representar la parte que cambia según el departamento, pues puedo oprimir este botón y me dice que con la letra D, de manera consecutiva, se asigna la parte que cambia según el departamento. En este caso yo voy a poner DD en los últimos dos dígitos. Pero si lo que cambia son los últimos dos dígitos, por ejemplo, de aquí de en medio, pues aquí escribo dos veces la letra D. ¿Sí? Ya ustedes determinan según su catálogo. Luego voy a checar de que tengo pues otras cuentas que también se están contabilizando. Por ejemplo, aquí préstamo Infonavit se está contabilizando por empleado. Y aquí puedo interpretar también que los últimos dos dígitos o tres dígitos son los que están cambiando. ¿Sí? Entonces, regresamos. Igual, oprimo este botón y me dice que con la letra E de forma consecutiva es donde le indicamos la parte de la cuenta que cambia, en este caso según el empleado. ¿Sí? Es importante que tomen en consideración esta parte. ¿Sí? La letra D para el departamento y la letra E para el empleado. Guardo los cambios y listo. Cierro el catálogo de empresas. Ok, ahora vamos a continuar con el siguiente paso, que es donde yo le voy a indicar al sistema de nóminas cómo voy a contabilizar cada concepto de la nómina. Aquí ingresamos al menú de interfaz, interfaz a Compact y contabilidad, y selecciono definición contable concepto. Aquí yo le puedo indicar que me muestre todos los conceptos que yo tengo definido en el catálogo de conceptos de nóminas. Puedo indicar también que me filtre únicamente los conceptos que están en especie. Y aquí por cada concepto yo puedo indicar el tipo de interfaz que yo quiero. Por ejemplo, el neto yo lo puedo contabilizar de manera global, el sueldo yo lo puedo contabilizar por departamento, el séptimo día lo puedo contabilizar, por ejemplo, por empleado. O sea, cada concepto de nómina yo le puedo indicar la manera en la cual lo quiero contabilizar. Es importante de que ustedes identifiquen también que de acuerdo al concepto que ustedes quieran contabilizar, es la cuenta contable que van a registrar. Por ejemplo, al neto le voy a indicar que lo voy a contabilizar de manera global. Y le voy a agregar la cuenta 210-0100. Y le voy a indicar que va a ser abono. El sueldo le voy a indicar que el tipo de contabilización es por departamento. Y le voy a agregar la cuenta 603-010 y automáticamente va a interpretar de que los últimos dos dígitos son los que están cambiando según el departamento y el sistema automáticamente te pone la letra D y va a ser de tipo cargo. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes identifiquen esa parte. Cada concepto que ustedes vayan a contabilizar debe de existir su cuenta contable en el catálogo de cuentas de contabilidad. También no necesariamente todos los conceptos de la nómina que ustedes están calculando se deben de contabilizar. Si ustedes dicen, pues este concepto de nómina, aun cuando se esté calculando, a mí no me interesa pues contabilizarlo. Entonces, no le asigno ningún tipo de contabilización y ninguna cuenta. ¿Sí? Ok, bueno, aquí ya vimos que ya le asigné el tipo de contabilización, la cuenta, y le determiné si es cargo o abono. Otra cosa que también es importante que ustedes identifiquen
Si ustedes por cada concepto de la nómina le quieren agregar su contracuenta, entonces tienen que habilitar en esta casilla la opción de sí. Cuando ustedes habilitan esta opción, van a observar de que se agregan 3 nuevas columnas. Esas 3 nuevas columnas sirven para que especifiques la contracuenta de este concepto. Por ejemplo, el concepto de neto yo le puse que sea global, que utilice esta cuenta y que sea bono. Pero cuando le habilité la contracuenta, yo puedo indicar aquí el tipo de contabilización, la cuenta que se va a utilizar y debe de ser de tipo cargo, ¿sí? Para que yo tenga su correspondiente. Ya tengo el abono, pues ya tengo el cargo para poder cuadrar los importes. Eso es en caso de que ustedes quieran por cada concepto agregar su contracuenta, pero no necesariamente tiene que ser de esa forma, porque yo al final puedo agregar un movimiento donde cuadre toda la póliza. Ok, otra cosa que también deben de tener en consideración es que el sistema te da la posibilidad de poder contabilizar ya sea el importe total del concepto o atendiendo a la parte grabada, a la parte exento deducible y a la parte exento no deducible. Esto es posible en caso de que no utilices la columna cuenta total, porque ustedes van a observar de que en cada concepto, si yo utilizo la cuenta total para contabilizar, entonces automáticamente se deshabilita estas 3 columnas. Pero si yo no utilizo la cuenta total y quiero contabilizar atendiendo a estos 3 importes, pues va a estar habilitado. Entonces ya ustedes deciden o de acuerdo pues a la configuración que quiera realizar el contador, es la manera en la cual van a definir las cuentas correspondientes. Muy bien. Luego vamos a pasar a contabilizar lo que son las deducciones. Para poder contabilizar lo que son las deducciones, también es indicarle el tipo de contabilización que vamos a utilizar e indicarle las cuentas contables que vamos a utilizar para definir pues la forma en la que se va a contabilizar. En el caso de las deducciones, únicamente se puede contabilizar por cuenta total, ¿sí? Y también deciden ustedes el tipo de contabilización que requieren. Definición contable departamento es cuando lo van a utilizar cuando algunos conceptos lo contabilicen por departamento, ¿sí? Ahorita vemos esa parte. Primero voy a pasar aquí en el sistema de nóminas y voy a ingresar al catálogo, al menú interfaz a compa y contabilidad. Le voy a dar definición contable concepto. El neto le voy a indicar que lo quiero contabilizar de manera global. Le agrego pues la cuenta que quiero utilizar, por ejemplo la de provisión de sueldos y salarios. Observen cómo voy a contabilizar por cuenta total, estas 3 se deshabilitan. Y le puedo indicar de que aquí sea, por ejemplo, un abono. El sueldo lo quiero contabilizar por departamento. Y automáticamente aquí pone la letra D para identificar que los últimos 2 dígitos corresponden al departamento. Entonces aquí puedo seleccionar cualquiera de estas 3 que están aquí de sueldos y se pone la parte que nunca cambia del departamento. Y aquí yo le puedo indicar que sea cargo, ¿sí? En caso que yo quiera pues la contracuenta, observen que si le pongo que sí, se habilita. En este caso no quiero utilizar contracuenta, le pongo que no. Para poder filtrar aquí únicamente me muestre los conceptos que tienen asignado una cuenta. Puedo indicarle donde dice tiene cuenta contable sí y me muestra únicamente los conceptos que tienen asignado una cuenta contable. Le voy a dar guardar. Otra cosa que ustedes pueden observar de que no todos los conceptos de la nómina les estoy indicando el tipo de contabilización, únicamente a los que yo
necesito o requiero que se reflejen en la póliza. Voy a seleccionar ahora las deducciones y en las deducciones pues voy a agregar el tipo de contabilización. ¿Sí? Voy a contabilizar el concepto, por ejemplo, el concepto 14, que corresponde al seguro de vivienda. ¿Sí? Este lo voy a contabilizar por empleado y voy a seleccionar aquí la cuenta que corresponde al seguro de vivienda y le voy a indicar que sea abono. Ok, voy a contabilizar también otros conceptos de la nómina, por ejemplo, el concepto 16, préstamo Infonavit, también por empleado. Selecciono el préstamo Infonavit, aquí está, va a ser por empleado y le agrego que sea abono. ¿Qué otro concepto vamos a contabilizar? Va a ser el concepto 39, subsidio al empleo, también por empleado. Y le vamos a indicar que sea abono. Los otros conceptos, el 49, 52 y 99 los vamos a contabilizar de manera global. Entonces el 49 global. Como es global, tenemos que seleccionar la cuenta correspondiente. El otro concepto va a ser el concepto 52, global. También. Concepto 52. ¿Cuál es la cuenta? Va a ser la cuenta 601.26. ¿Ok? Vamos a seleccionar la cuenta, ahora la de ajuste al neto en caso de que existiera, le vamos a poner la misma cuenta de provisión. Es el concepto 99. Listo. Aquí ya le indiqué todas las cuentas de deducción que yo quiero pues contabilizar. En el caso de las obligaciones también, si yo quisiera contabilizarlas, pues también les agrego el tipo de contabilización y la cuenta contable que corresponde, ¿sí? Sin embargo, pues aquí ya tengo definido para las percepciones y para las deducciones. Observen que en este caso algunos conceptos se contabilizaron por departamento, como en este caso, y algunos se contabilizaron por empleado. Y esa es la razón por la cual, después de guardar esta configuración en la definición contable concepto, tengo que ingresar en el menú de interfaz a contabilidad, y hacer la configuración de la definición contable concepto, departamento, y la definición contable empleado. Ok, muy bien. Estas cuentas que estoy utilizando, a lo mejor, no son las correctas. Sin embargo, ya ustedes, pueden checar cuál es la cuenta que corresponde. Aquí estoy haciendo una provisión de la póliza, porque no voy a utilizar una cuenta de flujo de efectivo para poder, mandar lo que se está pagando en el caso de los sueldos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a ir a definición contable departamento. Y aquí le voy a indicar, observen de que las X representan la parte de la cuenta del departamento que no va a cambiar. Y aquí donde aparece estas dos rayas, por decir, dos rayas inferiores, voy a poner la parte que cambia según el departamento.
Y como vimos en el catálogo de cuentas del sistema de contabilidad, para administración le corresponde 01, para soporte 02 y para ventas corresponde 03. Listo, guardamos. Luego tenemos que ir al menú interfaz, interfaz a contabilidad y seleccionamos definición contable empleado. Y aquí voy a indicar la parte que le corresponde según al empleado. Para el empleado Martínez le corresponde la parte 01. ¿Cómo puedo observar que le corresponde a la parte 01? Pues es checando en el catálogo de contabilidad. Por ejemplo, 01 es para Martínez, 02 para García y 03 para Carrillo. Entonces lo que voy a hacer aquí es indicar la parte de la cuenta que le corresponde según al empleado. Y guardo los cambios. Prácticamente con esto yo ya tengo hecha la interfaz, puesto que si algunos conceptos lo contabilicé por empleado, el sistema ya puede identificar cuál es la parte que no cambia y cuál es la parte que cambia según el departamento o según el empleado, ¿sí? Antes de cerrar esta ventana, también es importante que ustedes tengan la siguiente consideración. Por ejemplo, yo estoy en el periodo número 1 del ejercicio 2019 y fue a partir de este ejercicio donde empecé a configurar lo que son las cuentas contables para el empleado. En caso de que yo quisiera utilizar esta misma cuenta contable para contabilizar los periodos anteriores, lo que tengo que hacer es darle clic donde dice copiar subcuentas e indicarle a partir de qué ejercicio quiero que se replique esa configuración de subcuentas que yo le configuré al empleado, ¿sí? Le habilito sustituir subcuentas en periodos anteriores y le doy ejecutar. Le damos aceptar para validar la bitácora y pueden observar de que cuando yo intente entonces contabilizar el periodo, por ejemplo, 24, 23 del ejercicio 2018, va a tomar la configuración que yo le puse en este periodo vigente, ¿sí? Es importante tener esa consideración. Voy a cerrar y cerramos esta ventana. Y listo, ya tenemos preparado pues nuestra configuración. Ya vimos esta parte de la definición contable departamento, ya vimos de manera práctica también esta parte de la definición contable por empleado. Ahora vamos a pasar, esta parte igual ya se los expliqué, vamos a pasar a ver cómo generar y enviar la póliza en el sistema de CompaKey contabilidad. Ok, entonces vamos a ingresar al menú de interfaz. Seleccionamos interfaz a CompaKey contabilidad y seleccionamos generación y envío de la póliza. Ok, aquí yo puedo seleccionar cuál es el periodo que yo quiero contabilizar. Observen que aquí me pone el periodo 24 del ejercicio 2018. Yo puedo seleccionar el ejercicio 2019 y contabilizar el primer periodo del ejercicio 2019. Aquí es importante tener en consideración de que el proceso de generación y envío de la póliza te va a generar la póliza únicamente con que el periodo esté calculado. Sin embargo, no se recomienda pues contabilizar únicamente con que el periodo esté calculado, porque la póliza no va a tener la relación del CFDI con la póliza. Por lo cual es recomendable de que antes de que ustedes hagan o generen la póliza, primero pues autoricen el periodo y timbren el periodo, ¿sí? En este caso voy a autorizar el periodo de la nómina número 1 del ejercicio 2019
¿ok? Aquí generan pues su respaldo. Ok, aquí ya tengo autorizado el periodo 1, vamos a timbrarlo. Sí, es importante timbrarlo para poder contabilizar. Y en la póliza se relacionan los XMLs de la nómina con la póliza. ¿Okay? Aquí ya estoy timbrando el periodo de la nómina. ¿Ok? Es el periodo, bueno, indica que se timbraron los 3 empleados que están en esta empresa. Ok, entonces vamos a interfaz a contabilidad y le voy a dar generación y envío de la póliza. Seleccionamos generar movimientos. Seleccionamos el rango de departamentos, rango de empleados, ¿sí? Los tipos de empleado que se van a integrar en la póliza. Puedo capturar un concepto y referencia para la póliza. Y aquí yo le puedo indicar cómo se va a tomar la configuración del empleado para generar la póliza. Aquí presenta 2 opciones. Puede ser tomando datos del empleado al periodo vigente o tomando los datos del historial del empleado. ¿Sí? En este caso le voy a indicar que tome los datos que tiene el empleado en el periodo vigente. Esto es en cuanto a sus subcuentas que se tienen pues establecido al empleado. Le damos a aceptar. Ok, el sistema está generando la póliza. Es importante de que ustedes chequen lo que es la bitácora, puesto que la bitácora les puede dar detalles a ustedes en caso de que pues no esté cuadrado la póliza como en este caso. Entonces aquí le damos a aceptar. Nos genera lo que es la bitácora. Yo puedo filtrar aquí que me muestre únicamente bueno, aquí me está mostrando todos los conceptos. Aquí yo puedo checar que me muestre todos los conceptos a los cuales le tengo establecido una cuenta contable. ¿Ok? Puedo observar de que son todos estos conceptos que yo tengo establecido para contabilizar. El sueldo, el ISR, el IMSS, el ajuste al neto. Sin embargo, podemos observar de que la póliza aparece descuadrada. Entonces aquí lo más probable es que se deba a algún concepto que yo no tengo pues contemplado, ¿sí? A lo mejor lo más probable fue que en lugar de que le indique la configuración para la contabilización de algún concepto, se lo agregué a otro. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar cuáles son los conceptos que nosotros estamos pagando. Por ejemplo, aquí yo puedo observar de que este concepto de subsidio al empleo, el 39, yo no le tengo asignado lo que es una cuenta contable. Sin embargo, este concepto sí lo estoy contabilizando. Lo que vamos a hacer a continuación es localizar ese concepto 39. Voy a borrar la póliza, ¿sí? Como no he enviado pues la póliza en el sistema de contabilidad, la eliminamos y después la volvemos a generar. Voy a ingresar al menú de interfaz, voy a seleccionar definición contable concepto, selecciono el concepto 39 de subsidio al empleo y puedo observar de que aquí
no lo tengo configurado para la contabilización. Entonces aquí selecciono la cuenta que corresponde. Y aquí voy a seleccionar que sea por empleado, puesto que tengo una cuenta de subsidio por cada empleado. Le indico el tipo de, bueno, en este caso le pongo que sea de abono, le damos guardar. Genero nuevamente lo que es la póliza. Ok, le damos generar movimientos, le damos aceptar. Ok, aquí en este caso puedo observar de que la póliza ya está cuadrada. Ya está cuadrada la póliza. Observo de que los conceptos que yo tengo configurados son los que se están contabilizando. Una vez hecho esto, yo ya puedo enviar la póliza al sistema de Compact y contabilidad. Para poder hacer el envío de la póliza, únicamente le damos clic donde dice enviar póliza. Nos dice que la póliza fue registrada en el sistema de Compact y contabilidad y ADD. Posteriormente yo puedo checar en el listado de pólizas de Compact y contabilidad la póliza que enviamos. Podemos observar de que el sistema origen dice Compact y nóminas. Y aquí es importante ustedes que identifiquen cómo se hizo la relación de los CFDIs de nómina con la póliza. Por ejemplo, este concepto que se llama provisión de sueldos y salarios por pagar, recuerdan de que yo lo había configurado, o el concepto de sueldo yo lo había contabilizado de manera global. Entonces quiere decir que aquí se tiene relacionado todos los CFDIs de nómina de todos los empleados del periodo, puesto que el tipo de contabilización que le puse a sueldos fue global y le asigné esta cuenta contable. Entonces, si abrimos el movimiento, puedo observar de que dice varios. Y aquí, en este movimiento, estarían relacionados los 3 CFDIs de los 3 empleados que yo tengo en ese periodo de la nómina. Este que dice, por ejemplo, por empleado, este es el concepto de subsidio al empleo que contabilicé con esta cuenta contable. Y el tipo de interfaz que yo le indiqué fue por empleado. Por lo tanto, aquí únicamente estaría relacionado el XML de este empleado. Entonces vamos a comprobar y observamos que efectivamente en este movimiento de póliza únicamente tiene relacionado este CFDI de nómina que corresponde al empleado pues en García. Estos conceptos que se contabilizaron por departamento estarían todos los XML de los empleados que pertenecen a este departamento. En este otro, pues todos los XMLs de nómina de los empleados que están en el departamento de soporte. Entonces, el sistema de Compact y nóminas así realiza la asociación del CFDI de nómina con el XML. Que voy a cerrar esta póliza. Una vez que nosotros ya tengamos enviada la póliza al sistema de Compact y contabilidad, en caso que yo quiera eliminar la póliza, es importante de que ese borrado de póliza se haga directamente desde el sistema de Compact y nóminas, puesto que si ustedes van en el sistema de contabilidad y desde aquí eliminan la póliza, el sistema de nóminas no se va a enterar de que esa póliza ya fue eliminada. Entonces, para el sistema de nóminas, ese periodo aún seguiría contabilizado. Entonces, para que el sistema de nóminas descontabilice, por decir, o se elimine la póliza tanto en el sistema de nóminas como en el sistema de contabilidad, se tiene que hacer desde esta opción de borrar póliza, ¿sí?
Es importante tener en cuenta esa consideración. En este caso, por ejemplo, voy a borrar la póliza, le digo que sí. Me dice que ya fue borrado exitosamente. Si regreso al listado de pólizas de contabilidad, también se eliminó la póliza. Ok, lo que voy a hacer a continuación es contabilizar por segmento de negocio, porque ya vimos cómo contabilizar por empleado, por departamento y y de manera global. Vamos a ver cómo contabilizar por segmento de negocio. Es importante de que para que ustedes puedan contabilizar por segmento de negocio, deben de tener habilitado en el sistema de contabilidad, a cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio. En este caso, pues, habilito esa opción. Ok, me indica de que hay alguien conectado. Va a ser esta ventana que tengo abierto en nóminas. Listo, ya configuré de que voy a manejar segmentos de negocio por movimiento. Una vez hecho esto, checamos de que en configuración, segmentos de negocio, tenga los segmentos de negocio que voy a manejar. Aquí rápidamente voy a dar el segmento de negocio de Guadalajara, el segmento de negocio de Monterrey y el segmento de negocio de la Ciudad de México. Ya tengo 3 segmentos de negocio. Luego, en mi sistema en mi catálogo de cuentas de contabilidad, yo tengo una sola cuenta de sueldos y salarios, pero quiero saber sueldos y salarios de Guadalajara, sueldos y salarios de Monterrey y de la Ciudad de México. Entonces, a esta única cuenta que yo tengo de sueldos y salarios, le voy a indicar de que sí acepte segmentos de negocio. Guardamos. Luego, en el sistema de contabilidad, en el sistema de Compact y nóminas, voy a ir en el menú interfaz, interfaz a contabilidad y seleccionamos definición contable concepto. Aquí el sueldo le voy a indicar que lo contabilice por segmento de negocio y le agrego la cuenta 601 de sueldos y salarios, que fue a la que configuré que sí aceptara segmentos de negocio. ¿Sí? Guardamos los cambios. Y para que yo le indique a esta cuenta los segmentos de negocio que va a manejar, vamos en el menú interfaz, interfaz a Compact y contabilidad y seleccionamos definición contable departamento. Selecciono la pestaña segmentos de negocio y aquí le indico que para el departamento de administración el segmento es el 1, para el de soporte el 2 y para ventas el segmento de negocio 3. Guardamos los cambios, regresamos, voy a generar la póliza. ¿Sí? Generamos la póliza y puedo observar de que una sola cuenta contable de sueldos y salarios se va a dividir en 3 segmentos de negocio. ¿Ok? Le damos a aceptar. Observamos de que la póliza pues está cuadrada, pero pueden observar de que la cuenta de sueldos y salarios generó un movimiento por cada segmento de negocio, ¿sí? De acuerdo a los 3 segmentos de negocio que yo le establecí a la cuenta. Aquí es importante que ustedes identifiquen de que únicamente se puede contabilizar ya sea por departamento o por segmento de negocio. No se puede contabilizar por departamento y por segmento de negocio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso ustedes pueden observar de que aquí a la definición contable departamento se le tiene asignado la parte que cambia del departamento y también se le tiene asignado un segmento en el negocio. Entonces, cuando eso suceda, le da prioridad al segmento en el negocio, pero ya no te lo clasifica por departamento, puesto que es uno o el otro.
Ok, esta es la interfaz entre el sistema de nóminas con el sistema de contabilidad. Vamos a continuar a ver otras opciones entre la interfaz entre estos sistemas. La siguiente opción es la generación de pólizas por TXT. Esta generación de pólizas por TXT te va a generar un archivo de pólizas para que tú lo puedas cargar en el sistema de CompaKey Contabilidad. Solo que hay algo importante que ustedes deben de tener en consideración al momento de generar esta póliza por TXT. Aquí, cuando ustedes hacen ese proceso, porque puede suceder el caso de que en un servidor tenga instalado el sistema de CompaKey Nóminas y en otro servidor tenga el sistema de CompaKey Contabilidad. Y en ese caso ustedes dicen, pues vamos a generar el archivo TXT de las pólizas del periodo y lo cargo en mi sistema de contabilidad. El sistema sí te permite pues realizar ese proceso. Sin embargo, si ustedes checan el archivo TXT que se generó, este archivo TXT únicamente lleva las cuentas, lleva el cargo o el abono que se generó en la póliza, pero no hay ningún apartado donde se lleve la relación del CFDI con la póliza. Por lo tanto, este proceso realmente solo te estaría llevando la póliza, no te genera la información del CFDI que está relacionado a esa póliza. Eso deben de tener en consideración en caso de que ustedes utilicen esta forma pues de cargar la póliza al sistema de contabilidad. De que el resultado es que únicamente te va a generar la póliza, pero sin la relación del CFDI con la póliza. Ok, otra cosa que también tenemos es que ustedes pueden checar eh, o ejecutar lo que es la conciliación de CompaKey Contabilidad con nóminas. Cuando ejecuten ustedes esta opción, por ejemplo, aquí voy a seleccionar el periodo quincenal número 1, que fue el que yo ya envié en el sistema de contabilidad. Estos filtros corresponden a la empresa de nóminas y estos filtros que están aquí a la empresa de contabilidad. Aquí estoy seleccionando el periodo 1, le voy a dar a aceptar. Y aquí voy a seleccionar el rango de fechas de las pólizas de contabilidad que vayan del 1 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019 también. Le voy a dar a ejecutar. Y aquí puedo observar si hay diferencias entre la póliza que se generó en el sistema de contabilidad y la póliza que existe en el sistema de CompaKey Contabilidad, ¿sí? O sea, la diferencia que existe entre la póliza que se generó en nóminas y la que existe en el sistema de CompaKey Contabilidad. Por ejemplo, ustedes pueden observar de que subsidio al empleo en el sistema de nóminas está como un abono por 117.42 y en el sistema de contabilidad pues también existe ese concepto, ¿sí? También existe ese concepto. Por lo tanto, a ver, déjenme checar. A ver, aquí voy a filtrar únicamente del 1 al 15. Vamos a darle a ejecutar nuevamente. Ok, me dice que en el sistema de contabilidad no existen importes. Como no existen importes, lo más probable que esta póliza, por eso aquí me marca diferencias, porque en el sistema de contabilidad de nóminas sí existe la póliza, pero en el sistema de contabilidad no hay importes, por lo tanto aquí marca que hay diferencias. Esto es porque aún no he enviado la póliza que yo generé, porque se acuerdan que yo había eliminado la póliza, lo volví a generar para que sea por segmentos de negocio, pero no la mandé al sistema de contabilidad, por eso muestra esas diferencias. Entonces lo que tengo que hacer es
enviar la póliza en el sistema de contabilidad. Listo, ya fue registrado en el sistema de contabilidad. Vamos a ejecutar nuevamente la conciliación. Selecciono el periodo número 1. Le damos a ejecutar. Y ahora no debe existir diferencias entre lo que tenemos en contabilidad con lo que está en nóminas. En este movimiento de la póliza existe en contabilidad con este importe, existe también en nóminas con este importe y aquí ya no me marca diferencias. ¿Sí? Aquí puedo observar de que la póliza tanto en contabilidad como en nómina los importes corresponden. Únicamente aquí me marca que hay diferencias. Esas diferencias resultan porque en el sistema de Compact y contabilidad esos conceptos sí se están calculando, pero no se están contabilizando. Y esa es la razón por la cual existen esas diferencias. Inclusive si yo quiero checar qué conceptos se están calculando y no se están contabilizando, directamente desde aquí le puedo dar clic y me muestra que todos estos conceptos se están calculando. Observen que son conceptos de obligación. Se están calculando, pero no se están contabilizando y esa es la razón por la cual aquí me muestra esas diferencias. ¿Ok? Vamos a cerrar entonces esta ventana. Y listo. Pues prácticamente con ello ya vimos las distintas funcionalidades que se tiene entre la interfaz de Compact y contabilidad. Perdón, Compact y nóminas con Compact y contabilidad. Muy bien, vamos a pasar ahora a realizar la interfaz entre el sistema de Compact Key nóminas con Compact Key bancos. Muy bien, la interfaz entre el sistema de nóminas y bancos lo podemos resumir en los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es asignar la empresa de bancos con la que vamos a realizar la interfaz. Segundo, es asignar el método de pago a cada uno de los empleados, puesto que dependiendo del método de pago asignado a los empleados, son los documentos bancarios que podemos crear, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, el siguiente paso es capturar. En caso de que, por ejemplo, yo quisiera generar un documento bancario por todos los empleados que pertenezcan a un departamento, entonces tengo que capturar el beneficiario de cada departamento. Posteriormente, lo que tengo que hacer es generar los documentos bancarios y esos documentos bancarios enviarlos al sistema de Compact y bancos. Que entonces vamos a ver cada uno de estos pasos. Voy a ir al catálogo de empresas de nóminas, seleccionamos catálogo, selecciono contable y aquí donde dice base de datos de la empresa de bancos, le damos clic en este botón y selecciono la empresa de bancos con la que voy a realizar interfaz y le damos guardar. Aquí es muy importante que ustedes chequen este mensaje, puesto que este mensaje les indica de que recuerden tener en Compact y bancos capturados sus empleados como beneficiarios o marcar la opción de permitir la captura de beneficiarios pagadores de documentos dentro de redefinir empresa de documentos bancarios. Este mensaje te lo muestra, ¿por qué? Para que tú puedas desde el sistema de bancos habilitar la opción de permitir la captura de beneficiarios pagadores de documentos
para que en caso de que tú desde el sistema de nóminas envíes un documento bancario y ese beneficiario del documento bancario no exista en el sistema de bancos, automáticamente lo dé de alta como un beneficiario. Entonces, para que el sistema pueda realizar esto, lo que tenemos que hacer es ingresar a la empresa de bancos. Entonces, abrimos la empresa de bancos. Ok, entonces en bancos es en el menú de configuración, redefinir empresa. En la pestaña de documentos bancarios, donde tenemos que habilitar la opción que nos apareció en esa ventana cuando se hizo la interfaz entre nóminas y bancos. Entonces aquí habilito permitir la captura de beneficiario pagador de documentos y también agregar beneficiario pagador al catálogo. Con esto, la interfaz entre esos sistemas ya va a tener la funcionalidad que les comenté, de que cuando envíen el documento bancario de nóminas a bancos y detecte de que el beneficiario no existe en el catálogo de beneficiarios pagadores de bancos, automáticamente lo dé de alta, ¿sí? Inclusive puedo checar que dice que hay más de un usuario conectado. Voy a cerrar esta parte y vamos a darle a aceptar. Ok, ya no me marcó nuevamente ese detalle. Puedo checar inclusive de que actualmente en bancos de beneficiarios pagadores no tengo ninguno. Para que ustedes observen de que automáticamente los va a dar de alta aquí en este catálogo. Cerramos. Y vamos a al sistema de nóminas. Ok, para que yo pueda generar los documentos bancarios desde nóminas, lo que tengo que realizar es lo siguiente. Primero es ir al catálogo de empleados. Y en el catálogo de empleados localizamos en la pestaña Generales el método de pago. Este método de pago nos va a servir únicamente para determinar mediante un filtro qué documento bancario voy a generar. También me sirve para poder generar el archivo TXT que se carga en el portal del banco para la dispersión. Puesto que recordemos de que ahora para el complemento de la nómina 1.2 y para la versión 3.3 del anexo 20, pues realmente en un recibo de nómina el método de pago siempre se va como PUE y la forma de pago siempre se va como 99. Entonces, este campo pues ya no tendría aplicación para los CFDIs. Y les vuelvo a mencionar que se utilizan una para la dispersión que se realiza en el portal del banco y otra para que tú puedas mediante el método de pago asignado al empleado puedas hacer un filtro y generar el documento bancario que requieras. Por ejemplo, al primer empleado le voy a indicar de que sea efectivo. Al empleado 2 le voy a indicar de que sea cheque nominativo. Y al empleado 3 le voy a indicar que sea tarjeta de débito. ¿Sí? Guardo entonces. Es importante también mencionar de que únicamente cuando
manejas el tipo de interfaz entre nóminas y bancos por empleado, es cuando tengas que configurar este apartado. Igual ahorita les voy a indicar de que para la interfaz entre nóminas y banco también existen tres tipos de interfaz. Tenemos el del empleado, tenemos la interfaz por departamento y la interfaz de manera global. Sí es importante tener en consideración esos tres tipos de interfaz. Si yo voy a hacer la interfaz por empleado, tengo que configurar lo que es el método de pago en cada uno de los empleados. Y si voy a manejar el tipo de interfaz por departamento, entonces tengo que ingresar al catálogo de departamentos y capturar un beneficiario en cada departamento. Por ejemplo, aquí voy a capturar el nombre de un beneficiario. Esto, como les había comentado, únicamente es cuando vas a utilizar el tipo de interfaz por departamento. Algo también que deben de considerar, aunque este registro diga ninguno, cuando se realiza la interfaz entre nóminas y bancos, si no le tenemos capturado un valor aquí, nos marca un mensaje de que necesita un beneficiario pues este registro. Por lo tanto, aquí le voy a poner una letra para que no me muestre ese mensaje. Le damos guardar y listo. Una vez hecha esa configuración, ya podemos pasar a generar los documentos bancarios y mandarlos al sistema de bancos. Otra cosa importante que ustedes deben de tener en consideración, de que los documentos bancarios se van a generar con la información del periodo que ustedes tienen seleccionado. Por ejemplo, aquí voy a hacer el cálculo del periodo número 2. Y con esta información que yo tengo aquí, se va a generar los documentos bancarios. Si yo quiero generar documentos bancarios del periodo número 1, entonces lo que tengo que hacer aquí es poner o seleccionar el periodo número 1 para que los documentos bancarios lean la información de ese periodo, ¿sí? En este caso voy a dejar de que los documentos bancarios se generen con este periodo que yo tengo establecido en la prenómina. Entonces nos vamos en el menú de interfaz, interfaz a bancos. Y aquí me pide una cuenta bancaria que se va a utilizar para poder generar los distintos documentos bancarios. Entonces aquí selecciono la cuenta bancaria. Y aquí donde dice interfaz, yo tengo que indicar el tipo de interfaz que voy a utilizar. Y pueden observar que está la interfaz de manera global, por departamento y también está por empleado. Voy a utilizar primero el tipo de interfaz, inclusive para que ustedes tengan pues presente qué tipo de documentos se van a generar de acuerdo a la forma de pago. Lo que voy a hacer es en la prenómina voy a agregar un dato que corresponde a la forma de pago o el método de pago que le tengo asignado al empleado. Ok, para que tengamos en consideración esta parte. Entonces voy a ingresar a bancos. Selecciono la cuenta bancaria. Ok. El tipo de interfaz que voy a hacer primero va a ser de manera global. Cuando el tipo de interfaz es global, necesito capturar en este campo el beneficiario que va a aparecer en todos los documentos bancarios que yo voy a generar. Entonces aquí capturo el beneficiario y aquí yo le indico a los empleados que yo le estoy pagando con cheque, ¿qué tipo de documento quieres que se genere? Le voy a indicar que se genere cheque. A los empleados que le estás pagando en efectivo, ¿qué tipo de documento quieres que se genere? Que se genere un
egreso. A los empleados que le estás pagando con tarjeta, ¿qué tipo de documento quieres que se genere? Voy a indicar que se genere un egreso. Si yo tuviera más empleados que tuvieran otros métodos de pago, pues en la pestaña adicionales estarían los distintos métodos de pago y desde aquí yo puedo seleccionar qué tipo de documento quiero que se genere. En este caso, como solo son 3 métodos de pago que tengo, uno para cada uno de los empleados, pues me basta con establecer estos parámetros. Entonces, prácticamente al que le voy a pagar, al empleado que le estoy pagando en cheque, le indiqué que se genere un cheque. Al que le pago en efectivo, debe de generar un documento de egreso proyectado. Y al que le pago en tarjeta, un documento que se llama egreso. Y le voy a dar clic en el botón generar documentos. Y aquí yo puedo observar de que me generó únicamente 2 documentos y con el beneficiario que yo establecí aquí. Puedo observar de que este documento que se llama egreso proyectado corresponde al empleado que le estoy pagando en efectivo. Inclusive lo puedo checar por el importe. El neto son 3,995 que corresponde a lo que yo tengo aquí. El otro documento bancario que me generó es al empleado que le estoy pagando con tarjeta. Y puedo observar que al que le estoy pagando con tarjeta, el importe son 9,718.20. ¿Sí? Únicamente me generó 2 documentos bancarios. Aquí no me está generando un documento bancario a este empleado que le estoy pagando en cheque. ¿Sí? Esto es cuando el tipo de interfaz es global. Voy a seleccionar o cambiar el tipo de interfaz. Ahora yo quiero que el tipo de interfaz sea por departamento. Cuando es por departamento, observen de que el campo de beneficiario se deshabilita, puesto que ahora el beneficiario lo va a leer directamente desde el catálogo de departamentos. Y lo mismo, le voy a dar aquí que genere documentos. Y únicamente, vean, como beneficiario puso a los que definimos en el catálogo de departamentos. Pero también pueden observar que únicamente me generó 2 documentos bancarios. Me sigue sin generar un documento bancario para el empleado que le estoy pagando en cheque. ¿Sí? Aquí es importante tener en consideración esa parte. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando tú a un empleado le tengas establecido el método de pago cheque, quiere decir que únicamente te va a generar un documento bancario cuando el tipo de interfaz sea por empleado. ¿Por qué? Porque se supone que si al empleado le estás pagando con cheque, debe de generarse un cheque y este debe de estar a nombre del empleado. Y esa es la razón por la cual cuando tú seleccionas el tipo de interfaz global o el tipo de interfaz por departamento, no te va a generar un documento bancario para los empleados a los cuales le indicaste en el método de pago que sea cheque. ¿Sí? Muy bien, voy a seleccionar ahora el tipo de interfaz por empleado. Y vamos a seleccionar o le voy a indicar generar documentos. Y ahora sí pueden observar de que sí me generó un documento bancario para el empleado que le estoy pagando en cheque. Es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, solo cuando el tipo de interfaz es por empleado, sí te va a generar el documento bancario para los empleados que le especificaste el método de pago, cheque. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es enviar estos documentos bancarios que generé al sistema de Compaq y bancos. Ok, entonces aquí le voy a dar enviar documentos. Me dice que 3 documentos fueron enviados. Puedo checar en el sistema de bancos, en el calendario financiero, por ejemplo.
filtro en el rango de fechas donde están los documentos que se enviaron y puedo observar de que aquí están los documentos bancarios que se generaron en el sistema de nóminas y se enviaron en bancos. Aquí podemos observar esa parte. ¿Sí? Esto es importante de que cuando tengan bancos, pues todos los ingresos o egresos se deben de generar desde bancos para que pues el control de flujo de efectivo sea el correcto. Sí, en este caso el documento bancario se generó desde nóminas, pero se envió a bancos y en bancos pues ya estaría afectando lo que es el saldo de la cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a ver, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda referente a esta interfaz que vimos. Ya únicamente nos falta la parte de las utilerías, pero igual antes de pasar ahí, no sé si tengan alguna pregunta referente a esto. Ok, Gerardo Sánchez pregunta de que con este tipo de departamento, ¿qué pasa cuando tengo dos o más empleados en el mismo departamento? Bueno, cuando tienes dos o más empleados en el mismo departamento, lo único que va a suceder es que va a salir un solo cheque o un solo documento bancario, no sé, de acuerdo a lo que tú establezcas. Va a salir un solo documento bancario y va a poner como beneficiario al que tú definiste en el catálogo de departamentos. En este caso, por ejemplo, o el ejemplo que se puede dar es que, por ejemplo, cuando tú tienes empleados que participan en una obra de construcción, por ejemplo. Entonces, normalmente a los empleados que trabajan o laboran en una obra de construcción, el responsable de la obra es es al que le emiten el cheque. El responsable de la obra pues cobra el cheque y posteriormente ya le paga a los empleados en efectivo, ¿sí? Ese sería como un ejemplo de lo que tú comentas, Gerardo Sánchez. Ok, vamos a continuar entonces con la parte de las utilerías. Ok, estas utilerías que vamos a ver. Ok, vamos a ver las utilerías. Las utilerías pues prácticamente son funciones especiales del sistema que regeneran la consistencia de registros perdidos o dañados pues por factores externos, ¿sí? Y auxilian a localizar registros erróneos o bien permiten cambiar parámetros de la empresa afectando múltiples tablas relacionadas y de manera simultánea. Es importante mencionar de que el proceso de estas utilerías es irreversible, razón por la cual se recomienda generar un respaldo antes de ejecutar estas utilerías. Vamos a ver la primera utilería que se llama auditoría de conceptos grabados para ISR. Aquí también es importante mencionar de que estas utilerías que vamos a ver se aplican aun cuando la empresa tenga configurado lo que es la opción de emitir recibos sellados electrónicamente. Más adelante vamos a ver otras utilerías que únicamente aplican cuando en la empresa no le tienes habilitado emitir recibos sellados electrónicamente, que básicamente son utilerías que se implementaban o aplicaban antes de que pues la nómina fuera timbrada. Sin embargo, es importante que pues ustedes conozcan de que también existen esas otras utilerías, aunque a menudo ya no se utilizan. Entonces, estas primeras que vamos a ver, sí se utilizan aun cuando tengas configurado el timbrado, ¿sí? Ok, la primera es la de auditoría de conceptos grabados para ISR.
Esta utilería pues prácticamente te sirve para detectar de que todos los conceptos tengan asignado su parte grabada y exenta para ISR. También verifica que no haya inconsistencias entre los conceptos de subsidio e ISR, porque puede suceder el caso de que tú tengas utilizando el concepto de subsidio SP y tengas establecido que se calcule el ISR mes, por ejemplo. Ahí sería una inconsistencia. Entonces la utilería te ayuda a detectarlo. También revisa que los conceptos como aguinaldo y PTU no los tengas configurado como automáticos. Y la vas a utilizar cuando necesites validar la adecuada configuración de la parte grabada y exenta pues de los conceptos de la nómina, o cuando debas presentar una declaración parcial o anual y necesites validar pues la consistencia de esta información. Y vamos a ver cómo ejecutar esa utilería. Por ejemplo, para ejecutarla es ir directamente en el menú de herramientas, utilería, y voy a seleccionar auditoría de conceptos grabados para ISR. Le voy a dar clic en el botón analizar y automáticamente detecta de que estos dos conceptos, el concepto 19, incapacidad pagada por la empresa, y el concepto de vacaciones a tiempo, no tienen asignado un acumulado. Sin embargo, si en tu empresa estos conceptos tú no los utilizas para el cálculo de la nómina, pues aun cuando te indiquen de que no tengan asignado un acumulado, pues no te estaría afectando. ¿Sí? De las otras cosas que valida esa utilería, voy a simular pues ese detalle para que me muestre resultados. El primero era lo que les comentaba correspondiente a los conceptos de ISR y subsidio, porque puede suceder de que yo esté utilizando, por ejemplo, el subsidio ISR SP para calcular el ISR del periodo. Sin embargo, para el subsidio, en lugar de que yo utilice el subsidio al empleo SP, voy a configurar que utilice el subsidio al empleo mensual. Lo habilito como automático global y aquí ya hay una inconsistencia porque estoy utilizando el ISR-SP y para el subsidio estoy utilizando el concepto mensualizado. Esa utilería me debe de marcar esa inconsistencia. La otra inconsistencia que también esa utilería detecta es que los conceptos de reparto de utilidades y el concepto de aguinaldo no deben de estar configurados como automático global. En este caso, los estoy configurando para que la utilería lo detecte. ¿Sí? Okay, entonces ya simulé pues esos detalles. Vuelvo a ejecutar la auditoría de conceptos grabados para ISR. Le damos analizar y ya detecta esas inconsistencias. Lo primero que dice que se está utilizando un concepto de subsidio al mes sin su correspondiente ISR al mes. Y también te dice, se está utilizando un concepto de ISR SP sin su correspondiente subsidio al empleo SP. Ok, también nos indica que se tiene el concepto 24 y 25 configurados como automático global, ¿sí? Siendo que te dice que no es necesario tenerlo como automático global, puesto que existen sus propios procesos para el cálculo de esos conceptos. Entonces pueden observar que esa utilería prácticamente nos sirve para detectar ese tipo de situaciones. Ok, vamos a pasar a la otra utilería que se llama reconstrucción del código del empleado. Esta utilería nos sirve para modificar la estructura que tiene el código del empleado dentro de la empresa y podemos aumentar el número de caracteres o segmentos que conforman el código del empleado aún, pero no se va a poder disminuir, ¿sí? Y la vamos a usar cuando la estructura del código de empleados se definió en forma incorrecta al instalar la empresa o también cuando aumenta en gran medida el número de empleados registrados en el sistema. Ok, ¿en qué consiste esto? Yo puedo checar que mi catálogo de empresas
tengo definido como código del empleado nada más un dígito. Por lo tanto, yo únicamente voy a poder capturar aquí hasta 9 empleados. Bueno, aquí un dígito, a ver. Ahí la mascarilla, vamos a checar aquí, es numérico. Ok, aquí únicamente tengo, pues, aquí lo eliminé, aquí debe de ser, en tres dígitos. Aquí es importante observar de que esta utilería me va a permitir aumentar el número de código que yo tengo para el empleado. Por ejemplo, en el catálogo de empleados, aquí me está aceptando un valor de 3 dígitos. Sin embargo, si yo tuviera más de 999 empleados, ya no me va a permitir capturar el código 100, 1000, por ejemplo. Entonces, para que en el sistema yo pueda dar de alta al empleado 1000, lo que tengo que realizar es ir en el menú de herramientas, utilerías y seleccionar reestructuración, código del empleado. Nos indica que es importante generar un respaldo y aquí yo le puedo agregar que sean 4 dígitos. Le damos procesar. Nos dice que se han modificado los códigos exitosamente. Le doy cerrar, le doy aceptar. Vuelvo a abrir la empresa de nóminas. Le damos aceptar y le damos abrir. Si yo checo en el catálogo de empleados, puedo observar de que ya aumentó a 4 dígitos. Por lo tanto, ya puedo dar de alta al empleado número 1000. Entonces, básicamente para eso nos sirve esa utilería. Ok, vamos a ver otra utilería que consiste en la reconstrucción de acumulados. Esta utilería de reconstrucción sirve para regenerar el archivo de acumulados cuando se ha modificado algún periodo anterior o futuro, o bien cuando se han creado nuevos tipos de acumulado en la empresa. Lo vamos a utilizar cuando deseamos reconstruir el importe de los tipos de acumulado existentes o cuando hayamos creado un nuevo tipo de acumulado y queramos agregarlo en los conceptos que ya existen y tengan una fórmula, o cuando modifiquemos periodos anteriores o futuros. ¿Sí? Es importante identificar en qué momento podemos utilizar esa utilería. Por ejemplo, vamos a suponer de que yo generé aquí un nuevo concepto. Di de alta lo que es un nuevo concepto. En el nuevo concepto que yo generé, vamos a ponerle el bono. Vamos a ponerle como, vamos a suponer, es un bono. Yo le voy a indicar aquí una fórmula a este concepto que estoy generando. ¿Sí? Observen de que aquí sí tiene una fórmula a este concepto que estoy generando, le doy guardar y todo. El sistema me va a permitir este concepto realizar el cálculo. Bueno, también vamos a suponer que le pongo fórmula en la parte grabada, le pongo fórmula en la parte exenta y todo. Utilizo este concepto para el cálculo de la nómina. El sistema me va a permitir autorizar la nómina, puesto que va a detectar de que en la parte grabada y la parte exenta sí va a tener fórmula y por lo tanto no me va a marcar ningún problema. Sin embargo, este concepto que yo estoy generando, si por equivocación al momento de crearlo yo no le puse lo que es un acumulado y ya autoricé varios periodos de la nómina, vamos a suponer estoy en el periodo 2 y autoricé el periodo 3, 4 y hasta en el periodo 5, me doy cuenta de que en este concepto yo no le agregué un acumulado. Entonces lo que yo puedo hacer es ingresar en el catálogo de conceptos,
seleccionar la pestaña donde debe de ir el acumulado y agregarlo. ¿Sí? Yo puedo agregar el concepto que le corresponde. ¿Sí? Puedo agregar el concepto que le corresponde. A este concepto era la de percepciones. ¿Dónde está? Eh, a ver. Es ISR total de percepciones. Ok, entonces le agrego ese concepto. ISR total de percepciones. Entonces, a este concepto, aun cuando yo no le había agregado el acumulado en los periodos anteriores, sin embargo, cuando yo creé el concepto, sí le agregué una fórmula. Entonces, en este caso, al momento de agregarle el acumulado y ejecutar la utilería de reconstrucción de acumulados, automáticamente vuelve a regenerar la información para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4, aun cuando estos hayan sido autorizados y timbrados, ¿sí? Sin embargo, si ustedes crean un concepto y no le agregan su fórmula y no le agregan su acumulado, y se dan cuenta hasta el periodo 5 de que no tiene agregado su fórmula, pues ese concepto, entonces ahí, aun cuando en el periodo 5 ya le agreguen la fórmula y el acumulado y hagan la reconstrucción de acumulados, no se va a regenerar la información de los periodos anteriores, ¿sí? Es importante que tengan en consideración esa parte. ¿Ok? También otra cosa en la cual pueden utilizar esta utilería de reconstrucción de acumulados es para lo siguiente. Actualmente, el sistema de nóminas tiene una funcionalidad en la cual te permite modificar los importes de periodos anteriores. Vamos a suponer de que en este periodo de nómina que yo ya tengo timbrado, el periodo número 1, pueden observar de que ya lo tengo timbrado. Sin embargo, me di cuenta de que cometí un error en el importe. Como cometí ese error, nada más para este empleado, lo que yo puedo hacer es cancelar este recibo de nómina. Una vez que yo tenga cancelado este recibo de nómina, yo puedo editar los importes y capturar de manera manual el importe que corresponde, la parte grabada, la parte exenta, el ISR, o sea, hacer todo un cálculo manual y capturar los importes que corresponden. Para que el sistema me permita capturar de manera manual esos importes, yo debo de considerar de que tenga habilitado la opción de modificar periodos anteriores en el sistema para que ese sobrerecibo que yo ya cancelé pueda cambiarle o modificar sus importes. Pero todo lo tengo que capturar de manera manual. Entonces capturo todo de manera manual, y vuelvo a timbrar nuevamente el recibo de nómina. Pero para que los acumulados se actualicen, entonces puedo ejecutar la utilería de la reconstrucción de acumulados para que esos nuevos importes que yo capturé de manera manual se vean afectados en los acumulados. Entonces, en ese caso es cuando voy a ejecutar el acumulado, la utilería, y te pide un mes y un ejercicio para que se ejecute la reconstrucción de acumulados. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a ver la otra utilería. Esta otra utilería se llama reconstrucción del historial del empleado. Esta utilería nos sirve para reconstruir los valores de días y horas, fechas de alta y baja y la modificación de salarios del empleado mediante pues cierta selección de filtros. Y la vamos a usar cuando la historia del empleado se daña o se altera por alguna razón.
Entonces, esta utilería se encuentra en el menú de empresas, utilerías, y se llama reconstrucción del historial del empleado. En caso de que, por ejemplo, nosotros ingresemos en el catálogo de empleados y algún empleado que nosotros seleccionemos nos marca de que no existe su historial, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir en empresas, utilerías, reconstrucción del historial del empleado. Y aquí, como nosotros sabemos de que en nuestra base de datos realmente sí existe el historial del empleado, sin embargo no se está reflejando, entonces lo que podemos hacer es marcar únicamente las tres primeras opciones. ¿Sí? Es importante de que si ustedes realmente saben que sí hay historial del empleado, pero únicamente no se está mostrando, marcar las tres primeras opciones. ¿Por qué no marcar la cuarta opción? Porque la cuarta opción lo que va a hacer es que inclusive al habilitarlo te indica lo siguiente, te dice que al seleccionar la opción de reprocesar todos los campos del historial, se van a reconstruir algunos datos del empleado a partir del periodo vigente, o sea, con los datos que tiene el empleado en el periodo vigente, de ahí se van a tomar y se van a replicar para todos los periodos anteriores. Y siendo de que si el empleado actualmente está en el departamento, por ejemplo, de soporte y antes estaba en el departamento, por ejemplo, de ventas, entonces todo ese historial se va a modificar. Entonces es importante de que ustedes consideren de que si realmente el empleado sí tiene historial, únicamente habilitar las tres primeras casillas. Y la última, ¿en qué casos lo pueden habilitar? Lo pueden habilitar en los casos en los cuales ustedes hicieron una importación de trabajadores en el SUA. Cuando ustedes hacen una importación de trabajadores en el SUA y abren el catálogo de empleados, te va a indicar de que no tiene historial. Pero realmente como ese empleado acabas de darlo de alta mediante archivos TXT que descargaste desde el SUA, entonces para que tenga historial en todo lo anterior, pues puedes ejecutar la utilería de reconstrucción del historial del empleado y ahora sí habilitar también la de reprocesar todos los campos del historial y va a tomar lo que tiene en el periodo vigente y lo replica en los periodos anteriores. ¿Ok? Ok, vamos a ver otra utilería. Bueno, las siguientes utilerías que les voy a mostrar, estas utilerías ya no aplicarían cuando tú ya estás manejando la emisión de recibos sellados electrónicamente. Sin embargo, es importante de que ustedes sepan de que existen esas utilerías y qué es lo que hacen, puesto que actualmente en el examen pues, de certificación hay todavía pues preguntas que hacen referencia al funcionamiento de esas utilerías. Entonces es importante que también ustedes tengan en consideración pues cuándo ejecutarlas y qué hacen. ¿Sí? Sin embargo, estas utilerías ustedes van a observar de que en el sistema de nóminas, perdón, están deshabilitadas, puesto que ya no tienen una funcionalidad como tal. Inclusive, por ejemplo, esta que se llama eliminación de historia, aun cuando aparece pues habilitada, ya no hace nada. Porque, por ejemplo, esta utilería te dice que elimina el historial a partir pues de cierto ejercicio. ¿Sí? Si yo selecciono el ejercicio 2019, es únicamente esta información que va a conservar y todo lo demás lo va a borrar. ¿Sí? Entonces vamos a observar las utilerías que, como les comenté, ya no tienen como una aplicación porque pues la mayoría de las empresas ahora ya timbran el recibo de la empresa. De hecho, todas pues, entonces nada más es cuestión que las conozcan. Por ejemplo, tenemos esta utilería de borrado de movimientos, que lo que hace esta utilería es eliminar de cada uno de los empleados todos los movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones, movimientos de días y horas, tarjetas de control de vacaciones, de movimientos permanentes y de control de incapacidades.
y solo va a conservar la información de los catálogos. ¿Y cuándo lo vas a ejecutar? Pues cuando se necesite mayor velocidad al procesar la información de la empresa, necesites más espacio disponible en el disco o necesites dejar únicamente los datos de los catálogos. La otra utilería es la eliminación de la historia, que esta utilería sirve para eliminar la información de movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones, de movimientos de días y horas y acumulados en los ejercicios anteriores al seleccionado en la utilería. ¿Cuándo la vas a usar? Cuando quieras mayor velocidad al procesar la información, necesites más espacio disponible en disco. Y aquí te dice que una vez eliminada la información no se podrá consultar o modificar los movimientos o acumulados de los periodos eliminados. Y hay otra que se llama eliminación de empleados dados de baja, que aquí esta utilería sirve para eliminar los empleados que han sido dados de baja en la empresa. ¿Y cuándo lo vas a utilizar? Cuando desees eliminar del catálogo de empleados aquellos empleados que tienen asignado el estado de baja, ¿sí? Hay otra que también pues ya no se utiliza, que se llama la de reconstrucción de baja y reingreso en el periodo. Que esta utilería lo que hace es borrar lo que corresponda a la baja, dejando solo lo del reingreso, o bien tomar y sumar lo de ambos movimientos. ¿Sí? Sin embargo, como les comenté, esta utilería de restauración de baja y reingreso en el periodo ya no se utiliza. Hay uno similar, pero es un funcionamiento distinto y realmente no es como una utilería, sino que lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes por alguna razón, voy a abrir el sistema. Ok. Si ustedes por alguna razón, por ejemplo, dicen, voy a dar de baja a un empleado, existe una opción que se llama baja solo IMSS. Si ustedes lo dan de baja y están en el mismo periodo, todavía no han autorizado el periodo, y ustedes quieren hacer el reingreso nuevamente del empleado, puesto que a lo mejor se confundieron al darlo de baja, como todavía no han autorizado el periodo, yo puedo deshacer esa baja únicamente dándole clic nuevamente en el botón de reingreso y listo, vuelvo a reingresar al empleado, ¿sí? Vuelvo a reingresar, a ver aquí me dice que el empleado al reingresar se fue dado de baja en el mismo periodo. Antes de reingresar al empleado, asegúrese de imprimir toda la información referente a la liquidación del empleado. ¿Desea continuar? Le digo que sí. El empleado será reingresado en esta fecha. Bueno, aquí yo le puedo poner que se reingrese en una fecha que caiga en el periodo donde se dio de baja. Entonces aquí tengo que poner una fecha que esté en el mes de enero. Por ejemplo, le voy a poner la fecha del 17. Le digo que sí. Y se vuelve a dar al empleado de reingreso. Pero esto siempre y cuando estés en el mismo periodo, porque si le diste baja IMSS y autorizas el periodo, ya no lo puedes reingresar. ¿Sí? Ok. Aquí me pide el método de pago. Y listo. Ok, pues básicamente estas son las utilerías que se tienen contemplado dentro de la aplicación, puesto que hay utilerías externas que eso se van a ver en otra sesión. Por ejemplo, tenemos la utilería, la de non completa datos, que sirve para poder pues unir nuevamente lo que es la información que tenemos en los recibos de nómina contra los XMLs que estén en el ADD en caso de que pues se haya dañado el ADD y se haya creado uno nuevo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver pues en otras sesiones. Ok, vamos a pasar al área de preguntas, a ver si tienen alguna pregunta referente a los temas que vimos el día de hoy, como la interfaz entre nóminas con contabilidad, la interfaz de nóminas con bancos y el tema de utilerías. Ok. Rosa María González indica que las obligaciones sí son importantes ya que se utilizan como provisión
Así que sería importante que lo consideraran, ya que la mayor parte de las empresas lo utilizan. Si aquí en esta sesión no contabilizamos lo que son las obligaciones, sin embargo, seguiría el mismo proceso que nosotros aplicamos en las percepciones y en las deducciones. Aquí ya sería cuestión, pues, de la empresa, en contabilizarlas. Eh, este, ok, Ricardo Cervantes indica en que si se manejan cheques, la recomendación sería manejarlo por empleado. O sea, si al empleado le tienes establecido el método de pago cheque, entonces ahí el tipo de interfaz sería por empleado para que te generara un cheque por cada empleado. Francisco Marruenda indica cuántos periodos hacia atrás puedo hacerlo. El retimbrado. Bueno, cuando tú quieras modificar periodos anteriores, siendo de que ya fueron timbrados, pues lo primero que necesitas hacer es cancelar el sobrerecibo de ese empleado que quieras modificar sus importes. Luego, habilitar que si quieres modificar periodos anteriores y te puedes regresar pues al ejercicio que tú necesites modificar por la información de los importes del sobrerecibo. No hay como que establecido hasta cuántos periodos hacia atrás te puedes regresar. Puede ser inclusive hasta el ejercicio anterior. Ok, Francisco indica que tiene una generación de póliza a TXT, pero el concepto de la cuenta sale en blanco. Dice, ¿dónde podría capturar la descripción de la cuenta? Esto es porque el contable está en otro servidor o al cargar la póliza al contable con descripción en blanco en el catálogo lo tomará del catálogo. Bueno, aquí la recomendación, Francisco, para que tú puedas hacer toda esta interfaz y pueda el sistema de nómina saber cuál es la estructura que se está manejando en el catálogo de cuentas de contabilidad y poder establecer pues la parte que cambia del departamento, la parte que cambia del empleado y las cuentas que se manejen en el sistema de contabilidad, pues ahí lo que puedes hacer en la máquina donde tú tienes eh, instalado lo que es el sistema de nóminas, puedes instalar nada más el sistema de contabilidad de prueba por 30 días para que ya tengas ambos sistemas en el mismo servidor. Configurar lo que es la interfaz, verificar que en el TXT sí te genere lo que son las cuentas correspondientes para que cuando ese TXT tú lo mandes en el sistema de contabilidad ya pueda interpretar esa información, ¿sí? U otra cosa que también tú puedes hacer en caso de que no quisieras instalar en el servidor donde tienes contabilidad, perdón, en el servidor donde tienes nóminas, el sistema de contabilidad, es instalar únicamente el SDK de contabilidad y dirigir la IP al servidor donde está la empresa de contabilidad para que en la empresa de nóminas puedas seleccionar la empresa de contabilidad y poder interpretar la estructura del catálogo de cuentas y las cuentas contables de la empresa de contabilidad para que se pueda configurar la interfaz. Y ya después, si quieres, pues el cargado lo puedes hacer vía TXT. Ok, René Romero indica de que no pudo conectarse. ¿Cómo puede obtener el curso completo? Bueno, todas estas sesiones que nosotros estamos elaborando, las estamos cargando en la página de Compa aquí, en podcast y tutoriales, en el apartado de nóminas. Ahí pueden ver ustedes cada una de las sesiones que estamos impartiendo para que reforcemos pues en el conocimiento y puedan ustedes aprobar el examen de certificación. Inclusive no se les olvide que el día de mañana también tenemos una sesión. Esa sesión va a estar enfocada
a reforzar los temas que tienen un menor índice de aprobación según los exámenes de certificación. Entonces, básicamente, todo lo que ya vimos a lo largo de estas 8 sesiones, el día de mañana se van a abordar partes muy concretas donde se ha identificado de que fallan mucho en los exámenes. Entonces, igual sería conveniente de que se inscriban y todo para que puedan todavía afianzar el conocimiento y puedan aprobar el examen de Compact y Nóminas. Puesto que estas sesiones estamos checando de que se integre la información que preguntan en los exámenes de certificación. Ok, Francisco Marruende indica de que en el caso del retimbrado es con intención de corregir el RFC. No, eh, también puede ser por eso, pero cuando tú le habilitas modificar periodos anteriores, esa opción que tú le habilitas es con la intención de poder modificar los importes. Solo que si le modificas un importe, todos los demás importes, tú tienes que calcularlos de manera manual y solo capturarlos en el sobrerecibo para que así cuando lo timbres tomen esa información que tú le capturaste en el sobrerecibo. ¿Sí? Si tú el detalle que cometiste es por el RFC, pues lo único que tienes que hacer es cancelar, ir en el catálogo de empleados, corregir el RFC y volver a timbrar. No tienes por qué modificar importes. Bueno, Ricardo Cervantes pregunta que si en un servidor se puede tener una instancia de SQL Server 2014 y otra con 2012 en el mismo servidor y manejar interfase entre ambos sistemas. Sí se puede. Aquí sí se puede realizar la interfaz aun cuando ambos sistemas estén en distinta instancia. Sí, aquí no hay ningún problema, puesto que recordemos que a través del SDK es, eh, es por medio del cual se hace la interfaz. ¿Sí? Solo que debes de tener en consideración de que, por ejemplo, si tú tienes en contabilidad en el 2012, nóminas lo tienes en una instancia del 2014. Entonces, vamos a suponer de que herramientas complementarias lo instalaste también en una instancia 2014, en la misma en la que está contabilidad. Cuando tú hagas la interfaz entre los sistemas, va a ocasionar de que nóminas va a trabajar en una instancia 2012, pero su ADD ya va a utilizar el de contabilidad. Entonces su ADD va a estar en la instancia 2014. Entonces ahí ya tendrías una empresa donde su base de datos de la empresa estaría en una instancia y su ADD estaría en otra instancia. Y si te quieres llevar un respaldo en otra máquina, pues también tendrías que considerar esas versiones de SQL para poder recuperar la información. Entonces aquí como que sí se puede, pero se complicaría un poco la administración. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta referente a las sesiones que vimos, bueno, a los temas que vimos en esta sesión. Ok, si no hay ninguna pregunta, me despido de ustedes. Espero que tengan una excelente tarde y pues nos estaremos viendo en las siguientes sesiones.